días a todos. Este taller tiene una historia un poquito más antigua. En la campaña electoral del 2020, yo salía un día del colmado y estaba escuchando radio, y en uno de los programas de política había una entrevista a algunas señoras del Proyecto Dignidad. Y cuando puse la radio, una de ellas estaba hablando de lo que eran las feministas, y entonces ella decía: nosotras creemos en el matrimonio. Y yo dije: ellas también. Nosotras creemos en la maternidad. Y yo decía: ellas también. Nosotras creemos en el derecho de la mujer a trabajar o a quedarse en el hogar. Y ellas también. O sea que no tenía claro lo que ella quería decir por feminidad o feminismo o lo que fuera. Y dije: déjame ver cuál es el ambiente. Porque se habla mucho y se dice poco, porque no se tiene claro cuáles son las ideas. Entonces, vamos a ver si podemos hacer, sí, ok. Me fui un día a un cuartel de la policía a ver cómo era el ambiente con las mujeres policías, y lo primero que me chocó fue que escuché mujeres policías hablando peor que lo que hablaban los varones policías. Me pregunté por qué estaba sucediendo esto, las palabras que estaban diciendo, las cosas que estaban diciendo. Pensé, bueno, ¿será que ellas piensan o sienten que tienen que probarse de alguna manera frente a varones policías, y la mejor manera es usando ese lenguaje? Entonces me fui a otro escenario, me fui a las iglesias donde habían pastoras. Sabemos que todas menos la Iglesia Católica Romana, pues las mujeres pueden ejercer el ministerio eclesial, y descubrí dos cosas distintas. Una, algunas pastoras excelentes con una ternura increíble, y otras pastoras con una exigencia increíble, que parecía que querían dejar pequeños a los pastores, a los varones. Y seguí preguntándome. Entonces quise mirar mi familia, y yo vengo de una familia que es matriarcal. Del lado materno, soy nieto de emigrante e hijo de inmigrante. Mi abuelo, que es ese señor que está ahí en pantalla, mi abuelo materno, emigró a la República Dominicana en un momento dado, pensando que allí podía tener mejor vida, como muchos puertorriqueños hicieron. A veces ese detalle de la historia se nos olvida. Allí conoció a mi abuela, que había nacido en México y había emigrado a la República Dominicana con su mamá y su hermana. Tuvieron esos hijos que están ahí. Mi mamá es la que está a la derecha. Y en un momento dado, él era maestro, ellos los dos eran maestros, establecieron un colegio que se llamaba Juan Pablo Duarte en La Vega, y ellos se criaron allí. Mi mamá nació en Santiago de los Caballeros. Mi mamá pertenecía a un grupo de jóvenes que escribía sobre política, y en aquel entonces había una dictadura muy grande, que era la dictadura de Trujillo, y como mi abuelo lo apreciaba mucho en la República, pues un día se apareció un coronel y le dijo: pues solamente por ser usted tiene 24 horas para sacarla del país. Y ella se vino para Puerto Rico. Así que soy nieto de inmigrantes, hijo de inmigrantes. Y después vamos a ver un poquito cómo eso marcó la vida de mi mamá y la manera en que marcó la vida nuestra también. Esa era mi mamá cuando era mucho más joven. Ella murió ya hace unos cuantos años. Esa es mi familia. Mi mamá está ahí sentada. Ya no estaba en el planeta porque ella tenía enfermedad de Alzheimer y había sufrido varios derrames. Nosotros somos 7 hijos. Y en ese momento esa foto debe tener como unos 14 o 15 años. Me debo también a mis hijas. Esas son mis dos hijas. La de la izquierda se llama Noemí, que en hebreo significa ternura, y la de la derecha se llama Nair, que en árabe significa como el arroyo manso. Y como ustedes pueden ver en la cara, Noemí sí tiene mucho de ternura, pero Nair no tiene nada de arroyo manso. Es una mujer muy decidida, muy luchadora, y lo que ella entiende que tiene que hacer, lo va a hacer tranquilamente, y no le gusta que se le presenten tonterías como excusas para detener la historia. Entonces tengo esta situación. Por un lado, las personas que hablan de lo que es feminismo sin tener claro de qué están hablando. Mujeres policías que tienen que seguir un patrón de conducta, no sé por qué, establecido no sé por quién. Pastoras que también tienen dos maneras de ejercer el ministerio. Y una familia que es muy particular por los datos que les he dado también. Y encontré
desde hace muchísimo tiempo, lo que se llama el mito de Procrusto, también se le conoce como Damastes. Procrusto era un hombre en la historia mitológica griega que tenía un pequeño hotelito. El hotel tenía solamente una habitación y una cama. Por las noches, Procrusto se levantaba y si la persona que estaba en la cama tenía las piernas más largas que la cama, se las cortaba, o si las tenía más cortas, se las estiraba. Procrusto significa el estirador, el que estira a la mujer. Entonces, se utiliza la imagen de Procrusto para hablar de el mito de una historia única. Si es mujer, tiene que ser madre. Si es mujer, tiene que ser esposa. Si es mujer, tiene que quedarse en la casa trabajando y se le da el nombre de ama de casa, como si eso fuera un título especial, como para que entienda que ese es su lugar y lo demás es el lugar del varón. Se habla mucho de lo que sería la esencia, el ideal, más que de la existencia. Y entonces, cada existencia tiene que ajustarse a esa esencia ideal. Si no se ajusta, tenemos un problema muy grande. Esta mujer no está cumpliendo con lo que se supone que dé o lo que se espera de ella. Sería la mujer unidimensional, lo que es totalmente imposible. Dentro de lo que sería la esencia, entonces, sí, ser mujer, hija, esposa, madre, amante en algunos círculos también. Más el matriarcado en el rol central de la mujer, el ejemplo más claro lo tenemos en Cien años de soledad con Úrsula Iguarán, que deja creerle a su esposo Cercadio que él es el que manda cuando en realidad la que manda es ella. Lo femenino, que básicamente es lo que puede ser fecundado para que dé fruto, y desde lo femenino se le quita toda identidad a la mujer y se convierte en la mujer de fulano. De hecho, siempre me ha llamado mucho la atención cuando escucho todavía hablar, esta es mi mujer, o hablé con mi mujer, o le dije a mi mujer. Del lado al revés no se suele hablar de lo mismo. El término feminismo, como muchos de ustedes sabrán, surge en el 1837 y se le atribuye a Charles Fourier, pero siempre con un variado significado, múltiple significado. El término de sororidad es mucho más reciente, se le atribuye, entre otras personas, no es la única, a Carol Gilligan, y lo que quiere a referirse es amistad y solidaridad en un mismo empeño, en una misma misión. El significado del feminismo no es obvio. Es un concepto muy difícil de explicar debido a sus muchos matices, uno de ellos el matiz político, otro el matiz económico y obviamente el matiz social, sin descuidar también el matiz religioso que a la sociedad boricua afecta mucho. Apunta a carencias, a derechos no reconocidos, negados, a situaciones discriminatorias opresivas en ambos sexos, como lo podemos ver con la dificultad de entrar en escenarios laborales. Esto se espera de un hombre debe ser tremendo arquitecto, pero una mujer no. Un hombre puede ser un gran científico, una mujer puede ser la ayudante, puede ser la secretaria, puede ser la confidente. Y esto se da en ambos sexos porque lo que se está dando en uno se te produce también en el otro y el hombre adquiere una misión, una visión equivocada y tiene que buscar una voz prestada para poder pronunciarse. Apunta también a confrontaciones, negociaciones, luchas que se han dado muchísimas y conquistas en ambos sexos, teniendo bien claro que los movimientos que han surgido no necesariamente son iguales a lo que entendemos por feminismo y apunta más que nada a caminos por recorrer para ambos sexos. Esto no se ha terminado, previsiblemente no se va a terminar pronto, vamos a tener que seguir trabajando por esto. Los contenidos, metas, metodologías de lo que entendemos por feminismo deben ser revisados continuamente y hay que lidiar con la misoginia en todos sus niveles, esta aversión a lo que es la mujer. La imagen de la izquierda ven a la araña hembra, que es bien grande, y la araña pequeña, que es el macho, que una vez que termine de fecundarla, ella se lo va a comer, a menos que él salga corriendo. Y tal vez esa imagen nos ayude a mirar lo que entendemos por el desbalance. Irónicamente, en este caso, la araña hembra es la que es más grande y más fuerte, pero en el caso que tenemos, la mujer sigue siendo una persona desvalida que depende, y lo vamos a ver viendo en las voces que vamos a ir escuchando también, de lo que el hombre le permite decir. Incluso, fíjense, si cambiáramos la imagen, tenemos allá los amigos del norte, la figura del tío Sam, aguerrido,
emprendedor, decidido, luchador. Si nos inventáramos la imagen de la tía Sam, que se puede dar también, las cosas cambiarían, pero fíjense que mientras él se ve decidido, ella tiene otra actitud, otra manera de presentarse, lo cual reconocemos que es algo que se tiene que dar en todo momento. No podemos ser iguales al punto de que no haya diferencia. Hay un filósofo alemán nacido en Corea que se llama Byung-Chul Han, que dice que uno de los peligros más grandes de este tiempo en el que estamos viviendo es que tendemos a parecernos tantos unos a otros que se nos ha olvidado lo que es único, singular a cada persona. Vemos lo que nos enseñan ver. Esto lo vemos en los libros que se usan en la escuela, los textos que usamos, y ahora mismo en el norte sabemos que se están dando unas campañas represivas por parte de la extrema derecha fundamentalista, quitando libros porque contienen pasajes o lecturas que no se deben dar en el ambiente escolar. También vemos lo que queremos ver. Mientras estemos tranquilos, dejamos que la vida continúe. No nos interesa ver más allá de lo que puede fomentar nuestra tranquilidad. Y vemos lo que nos conviene ver, porque así es que establecemos nuestros planes y hacemos nuestra carrera. Cuando descubrimos lo que no hemos visto o no queremos ver, las cosas cambian, a veces radicalmente, a veces abruptamente. Que alguien nos diga, no, no es así como tú lo estás planteando, como tú lo estás entendiendo, es otra manera. Cuando vemos todo lo que tiene que ver con la mujer, con las mujeres y la relación de la mujer con el hombre y del hombre con la mujer, descubrimos cosas que nunca antes nos habíamos planteado. Y aquí vemos la cultura como obstáculo, como problema o como posibilidad. La cultura boricua es algo que se está gestando como en todos los demás lugares diariamente, es algo que se va creando y muchísimas veces es una confrontación entre posturas y visiones que se nos hace difícil conciliar y reconciliar. Hay muchas maneras de ver esto. En la antigua Grecia se conocían las Amazonas. Amazon significa que le falta un pecho, un seno. Una de las versiones, no es la única, dice que ellas se amputaban un seno para poder usar mejor el arco y la flecha, no tuvieran un obstáculo. También se dice que en realidad eran hombres vestidos de mujer y que si eran mujeres, una vez al año iban a algún lugar para poder aparearse y tener descendencia. ¿A cambio de qué se quería dar esta imagen de una mujer aguerrida, de una mujer luchadora? ¿Cuáles fueron los precios que tuvieron que pagar? Si en efecto esto se dio. Y esto nos da a entender las llamadas polarizaciones. Es una visión de que o todo o nada, o esto o todo lo contrario, pero no podemos encontrar un camino en el medio que nos permita decir, vamos a ir construyendo la historia entre todos juntos. En Inglaterra estaba Bodicea, que el nombre en inglés sería Búdica, que fue reina, teniendo esta palabra en comillas, porque no, lo que entendemos por reina no es lo que ellos entendían por reina o por rey de los Icenos, que luchó contra los romanos y terminó tanto ella como sus hijas suicidándose antes de ser sometidas. Vamos a ver un poquito la panorámica histórica de lo que es las distintas versiones o visiones de lo que significa ser mujer y de cómo esto afecta al varón también. Safo, del 570 a.C., era de Mitilene o Lesbos, una poetisa lírica, se le conoce como la 10ª musa, y ella acentuaba mucho el amor y la sexualidad. Esto es una cita de lo que ella escribió. Me siento infeliz, se me paraliza la lengua, un fuego sutil corre por mis miembros, me zumban como un sonido interior los oídos y una doble noche se extiende sobre mis ojos. Esto estamos hablando de una persona que está en este momento teniendo intimidad sexual. ¿Cómo se siente? Esto es algo que hoy se vería como pornográfico por algunos círculos. Esto no se puede, la mujer no puede sentir eso y tenemos las culturas donde todavía se practica la circuncisión femenina para evitar que sientan algún tipo de gozo o placer en la intimidad. Es un mecanismo de control por parte de los varones y se sigue dando de muchas maneras, no únicamente la física, pero tenemos como Safo se expresa de esta manera con una libertad increíble acerca de lo sexual, que es algo que en la cultura boricua tenemos que comenzar o seguir trabajando dependiendo del lugar donde estemos. En la China estaba Wu Zetian entre el 624 y el 705, fue concubina y llegó a pasar a ser consorte, supo usar el sexo y la sexualidad como herramienta
fue esposa y madre de emperadores y ella misma llegó a ser emperatriz y era bastante fuerte. Algunos círculos la describen como una mujer sanguinaria que supo valerse de lo que tenía como herramienta para echar adelante su causa y era la causa también de la mujer. Hildegarda de Bingen era una abadesa benedictina alemana. Su voz fue silenciada por 8 siglos, como si nunca hubiese existido. De hecho, cuando yo descubrí, dije, pero si es que yo nunca había oído hablar de esta señora, era una mujer predicadora, tenía una gran visión. Incluso ella compuso una lengua, se llamaba la lengua ignota, la primera lengua artificial de la historia. Y ella misma le pone como un subtítulo para los hombres sencillos, o sea que no eran muy intelectuales, para los hombres simples que pudieran entenderla. Cristina de Pisa en 1364, una escritora laica, escribía por encargo, le pagaban por escribir de la Edad Media. Estaba apoyada por su padre y su esposo, que no es algo común, no era algo común y no sigue siendo algo común. El mejor ejemplo tal vez lo tengamos en la antigua primera ministra de Nueva Zelanda, que su compañero la apoyaba en todo. Hasta que ella misma dijo a principio de este año, está bien, ya dejo esto porque me debo ahora dedicar a lo que es mi hogar y a darle paz a él, que él ha estado conmigo todo el tiempo. Escribió La ciudad de las damas, hablando de una ciudad gobernada por mujeres y es considerada la primera feminista. Ella decía, las mujeres no son inferiores a los hombres y abogó mucho por igualdad en la educación para niños y niñas. En lo que es la América, en México, tenemos la Malinche. Eh, Nació en Coatzacoalcos, actual estado de Veracruz. Hablaba náhuatl. También se le conoce como la Malinali, que significa hierba torcida, y doña Marina fue regalada a Hernán Cortés, fue su amante, fue madre de su hijo, donde se dieron los primeros ejemplos de mestizaje. Traductora del náhuatl al maya y después fue intérprete y consejera. Dependiendo de cómo la vean, fue víctima, fue traidora a su padre, a su patria o fue también madre de la nación mexicana. Fíjense, estos dos dibujos están estilizados. El segundo, el primero es una representación más o menos de lo que sería la Malinche, el segundo es una representación más arregladita porque hay que presentarla de una manera mucho más atractiva o atrayente para que sirva como modelo cuando en realidad sabemos que no es así, lo vamos a ver más adelante. Tenemos también a María de Estrada y María Álvarez de Toledo, que fue gobernadora de la Española, lo que sería la República Dominicana y Haití en un momento dado, y después vemos una cita de ella también. En el ámbito religioso, Sor Juana Inés de la Cruz, su nombre era Juana Ramírez de Asbaje y perteneció a la Orden de San Jerónimo. Hay una impresión de que la metieron a monja porque era tan liberal, era tan asertiva en lo que ella creía que no podían tenerla en ningún lugar y no había hombre que se casara con ella. Esas son cosas que se están investigando. Y aquí hay 2 citas de ella sobre lo que ella entiende que es la manera en que se trata a la mujer. La primera dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Y la otra que a mí me encanta, con que a mí no es bien mirado que como mujer me mire, pues no soy mujer que alguno de mujer pueda servirle. Lo que esto significa para una mujer de ese tiempo, el siglo XVII, atreverse a levantar la voz de esta manera. Por eso le encerraron. Tenemos entonces en Francia a Olympia de Gouges, de una escritora francesa, escribió Derecho de la Mujer y de la Ciudadanía en el 1791, postula la igualdad del hombre y la mujer en la vida pública y privada, el derecho a poseer y controlar la propiedad. Fíjense la cita que hay de ella, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en sus derechos, y fue guillotinada en la Revolución Francesa. En Inglaterra, Mary Wollstonecraft, escritora y filósofa, escribió A Vindication of the Rights of Women, miren la fecha, 1792, y fue madre de Mary Shelley, que fue la escritora de Frankenstein. Fíjense la cita, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Esto es muy importante, sobre todo cuando nos encontramos con algunos círculos donde se entiende el feminismo como competencia. Y son dos cosas totalmente distintas. Hombre es hombre, mujer es mujer, y hay complementariedad más que competencia.
En la República Dominicana tenemos a Salomé Ureña, poeta y me parece que alguien prendió el micrófono y estamos con eco. Poeta y educadora dominicana, amiga de Eugenia María de Hostos. Ella escribía primero con seudónimos y después escribió abiertamente. Y fíjense una frase que a mí me encanta en el poema 22 de Ureña. Ella le dice a su niño, ¿qué es patria? ¿Sabes acaso lo que me preguntas, mi amor? Y es que esta noción de lo que es ser patria, de lo que es ser mujer, de lo que es ser varón, que contestamos con frases muy trilladas y no tenemos a veces nuestra propia respuesta, la respuesta que tenemos que dar. Estoy dándole toda esta panorámica histórica porque no quiero que nos quedemos únicamente en unas ideas nada más desde la vertiente política, sino que veamos la religión, que veamos también la educación, que veamos distintos ángulos para entenderlo. En Puerto Rico, María Mercedes Barbudo, la primera activista puertorriqueña en pro de la independencia, doña Mariana Bracetti, lideresa del movimiento a favor de la independencia. Sabemos su significado el lugar que ocupa en el diseño de la bandera. Doña Mercedes Negrón Muñoz, conocida como Clara Lear, poeta y periodista, una mujer muy polémica por sus escritos liberales y feministas. Hay quienes dicen que es tan buena o mejor que los poemas que escribió Julia de Burgos. Doña Nilita Vientos Gastón, primera mujer abogada en el Departamento de Justicia, primera mujer en presidir el Ateneo puertorriqueño, miembro fundadora de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Julia de Burgos, conocida como poeta nacional de Puerto Rico, que no fue como los hombres querían que fuera. Ella misma dijo que iba a ser lo que ella entendía que era su propia historia. Y más recientemente a Marilis Pagán Jiménez, activista de la equidad, los derechos humanos, abogada, escritora y alma del proyecto Matria. Este es un poema de Clara Lear, después ustedes lo van a tener en la presentación, como ella se identifica con ella se identifica tanto con la isla que dice, somos una misma cosa, soy a tu modo. Seguí buscando y encontré mujeres ganadoras del Premio Nobel de la Paz. Mire todo lo que hay ahí desde el 1905 hasta el 2021. Ha habido mujeres ganadoras de la paz. Me llama mucho la atención. Shirin Ebadi en el 2003 es de Irán. Y en Irán le dijeron, puedes ir a recoger el premio, pero si sales no puedes regresar a Irán. Wangari Maathai en el 2004, que trabajó mucho por la reforestación de África, y ella sembraba árboles y los hombres arrancaban los árboles y ella volvía y los sembraba también. Una muy conflictiva en el 1991, Aung San Suu Kyi, que ahora mismo está bajo arresto domiciliario. Ha sido una mujer que ha levantado muchas pasiones tanto a favor como en contra. Malala en el 2014, que recientemente se casó, está viviendo en Inglaterra y fue víctima de un atentado porque siendo jovencita atentaron contra ella para callarla sencillamente, no querían que hablara. Entonces vamos a mirar un poco la parte de historia del feminismo. Utilicé como base el trabajo de Maggie Hume y Rebecca Walker. Ellas insisten, no hay tal cosa como una historia continua del feminismo, hay historias. Y más que hablar de etapas, hablemos de momentos, porque esto de las etapas son unas construcciones que nosotros hacemos para tratar de domesticar la historia y no debe ser así. Ellas postulan que entre los siglos XIX y XX, sobre todo en el Reino Unido y en los Estados Unidos, la lucha era a favor de la igualdad en cuanto a derechos de propiedad, matrimonio e hijos. Sobre todo no podía haber matrimonios concertados en el que la mujer tenía poco o nada que decir. El arma era el poder político a través del voto. Curiosamente podían ser nominadas y electas, pero no podían votar. Esto viene después en la enmienda 19 de la Constitución norteamericana. Las mujeres negras no podían votar y el ejemplo más claro de la disidencia lo tenemos en una mujer que se llamaba Sojourner Truth, como ella también lucha por el derecho a la libertad, pero también el derecho de la mujer como mujer. Entre el 1900 y el 1980 se han dado un montón de guerras a nivel mundial. Ahora mismo tenemos una que nos está afectando. Tenemos dos, la de Ucrania y Rusia, y tenemos la de Israel y el grupo de Hamas, para no poder decir Palestina.
La guerra que entonces fomenta el movimiento de liberación femenina en los Estados Unidos, la conquista de Roe versus Wade, que la Corte Suprema de los Estados Unidos derogó, y otros asuntos relacionados con la igualdad, especialmente todo tipo de discriminación. La mujer queda, no se permite que la mujer quede ausente o al margen, sino que participe plenamente en el quehacer social. Y un elogio es que cuando se le decía a una mujer es casi tan buena como un hombre, como todo un macho, lo que nosotros solemos decir aquí también en nuestra cultura. O sea, que todavía era por permiso, se le daba permiso. Yo recuerdo, yo viví en España 4 años, del 1975 al 79, y si una mujer quería abrir un negocio necesitaba permiso escrito de su marido para abrir un negocio. Y si tenía que viajar de una provincia a otra, necesitaba permiso para poder viajar de una provincia a otra dentro de la misma España. Lo que era importante era lo que para el hombre era importante. Disidentes en este tiempo, Gloria Steinem, Betty Friedan, que vamos a ver más tarde, Bella Abzug, y una referencia en películas Hidden Figures que está basada en un hecho real. Mujeres que servían lo que era el comienzo de la NASA, los primeros viajes espaciales, como ellas eran también consideradas como computadoras en el buen sentido de la palabra, porque sabían hacer cálculos. Hacia el 1990, otro momento es las oposiciones a definiciones esencialistas. Tiene que ser madre, tiene que ser esposa, tiene que ocupar estas profesiones nada más, no puede ocupar otras profesiones porque esa le toca a los varones. Y básicamente esto se centraba en mujeres de clase media, blanca. No se pretendía diferencia entre los sexos, trataban de luchar por unas conquistas y surgió lo que se llama el feminismo social. Luego se dio el posfeminismo y el mejor ejemplo es una periodista que se llama Susan Bolodin y Susan Faludi. Son dos distintas. Esta última es de ascendencia húngara y el papá fue un hombre sumamente maltratante, tanto a la mamá, a la esposa, como a ellas. Y ella posteriormente en su vida tuvo una transición a mujer, se fue a vivir a Hungría y ella Susan Faludi tuvo que hacer un trabajo de reconstrucción de lo que era la relación con su padre, ahora convertido en mujer. Hume y Walker hablan de la liberación femenina a partir del 1964 en los Estados Unidos como para abarcar la totalidad del movimiento femenino en las distintas vertientes, religiosa, política, económica, laboral. John Watkins señala de que esta era una lucha en la que las minorías estaban ausentes y por lo tanto había que incorporar a las minorías, la mujer negra, la mujer latina, la mujer asiática y pasarlas al centro también porque tenían una versión muy distinta. El feminismo francés era mayormente literario y acentuaba mucho las teorías del cuerpo, corporalidad y también la sexualidad. Ha habido distintas versiones de lo que podría ser el feminismo, la mujer como productora o creadora de significado, lo que se conoce como el anarcofeminismo, quitar la cabeza, lucha de clases contra el patriarcado, lo vemos sobre todo en las mujeres que trabajan en las profesiones de la conducta, que han dicho, estamos explicando la conducta humana desde el punto de vista del varón. La mujer tiene una perspectiva totalmente distinta. La escuela socialista o marxista en contra de todo tipo de explotación y opresión, luchó en contra de la prostitución y la crianza de niños igualmente explotadoras y en contra también de la demonización de los hombres. Fueron muy astutas al decir, no se trata de presentar al hombre como el malo de la película, también es víctima y lo vamos a ver cuando veamos las voces prestadas. Están las escuelas radicales en contra total del patriarcado, la que es liberal, que igualdad a través de reformas políticas y legales, y en los Estados Unidos la negra, que es postcolonial, tercermundista, esta es una frase que ya no se usa, tercermundista, multirracial, libertaria y postmoderna. En la literatura, les voy a presentar esto nada más, pero hay muchísimas otras cosas. Hay una obra de teatro que si ustedes pueden leer, se los aconsejo, se llama Casa de Muñeca de Henrik Ibsen, y está hablando de la mujer como objeto, la mujer sometida, la mujer sin identidad propia, la mujer atrapada y la mujer revelada. Al final,
ella se marcha. Ella dice, yo no puedo soportar vivir una mentira. Si tienen oportunidad de verla, porque ella dice claramente que ella no es una muñeca. No está para estar allí puesta en una repisa, en una tablilla, y de vez en cuando la ven, la acarician y la vuelven a poner en la tablilla. Ella dice, no, yo tengo derecho a mi propia vida. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos un poquito la cuestión de los cuentos. Tenemos a la Caperucita Roja, que cada vez que yo digo esto, siempre hay gente que se sorprende mucho. La Caperucita lo que significa es que la chica había menstruado. Y la mamá la manda a casa de la abuela para que le explique de qué se trata. Y en el camino se encuentra con el hombre en forma de lobo y con el hombre en forma de cazador, que el hombre es depredador de lo que es la mujer. Y la mujer, por muy lista, tiene que ser siempre rescatada por el varón. En la literatura española, Fuente Ovejuna, ahí está el monólogo de Laurencia, lo pueden bajar en YouTube, es impresionante. Cómo ella se revela, ha sido violada por el comendador y le grita a los miembros de su pueblo de Fuente Ovejuna que ella no es objeto, no tiene que estar sometida, ella tiene conciencia y por lo tanto también, al igual que Casa de Muñecas, se revela. Jean-Baptiste Basile fue un hombre que recopiló todas las leyendas y cuentos que había, sobre todo presentando la indefensión de la mujer. La mujer tiene que ser defendida por el varón. Más tarde, entre ellos Rebeca Solnit. Solnit es un apellido bellísimo. Nit en catalán significa noche. Y a mí me encanta, sería un nombre bellísimo para una chica, Sol de la Noche. Ella ha escrito varios libros, entre ellos está Cinderella Liberator, que ella dice que en este caso Cinderella, la Cenicienta, no le gusta que le digan Cinderella, sino que le llamen Ella. Tiene un escrito muy irónico que se titula Men Explain Things to Me, como si ella necesitara, como si la mujer necesitara explicación por parte de los hombres de lo que está pasando, porque la suya no sirve para nada. Muy recientemente está Warsan Shire. Esta es una joven nacida en Kenia, pero asentada en Inglaterra, que escribe una poesía cruda, muy dura. Yo les pongo un ejemplo aquí, la voy a traducir según lo voy leyendo, pero no es fácil de leer en el sentido de que duele, su poema duele mucho. Este se llama Hogar. Dice, nadie abandona el hogar a menos que el hogar sea la boca de un tiburón. Solamente corres hacia la frontera cuando ves a toda la ciudad corriendo. Tus vecinos corren más rápido que tú. Respiran sangre en sus gargantas. El niño con quien fuiste a la escuela, que te besaba hasta marearte detrás de una fábrica, ahora está empuñando un arma más grande que su cuerpo. Solamente abandonas tu hogar cuando tu hogar no te deja permanecer. Nadie abandona su hogar a menos que el hogar te persiga, que ponga fuego bajo tus pies, sangre caliente en tu estómago. No es algo que habías pensado en hacer hasta que la navaja quema amenazas en tu cuello. De nuevo, los escritos de ella son muy, muy duros, no son fáciles de leer, pero quiero presentárselo para que vean otra voz prestada también. Y ahora vamos a esta parte, que serían las voces prestadas. Yo como hombre, como profesional de la conducta, como un hombre que ejerció el ministerio eclesial durante 20 años, como esposo, como padre, como abuelo, digo, bueno, entonces, ¿qué significa ser hombre enfrentado a lo que significa ser mujer, confrontado por lo que significa ser mujer, cuestionado por lo que significa ser mujer? Y encontré estas mujeres, no son las únicas. Hice un trabajo muy largo y descarté algunas. Se las voy a ir mencionando después, pero me centré en estas mujeres y yo les estoy pidiendo prestada su voz. Karen Horney, Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Carol Gilligan, Julia Kristeva, Dorotea Sol, Sonora Ya y Chimamanda Ngozi Adichie. Y vamos, aquí voy a ir un poquito más despacio, tenemos bastante tiempo todavía. Karen Horney fue la primera mujer en cuestionar los postulados de Freud acerca del desarrollo inadecuado de las mujeres. Para Freud, en Arroyo Bichuela, la mujer era un hombre malogrado, sencillamente. Todos deberían ser hombres y la mujer era un hombre malogrado. Todos recordamos lo que él habla de la envidia del pene y Horney decía, no, lo que hay es envidia del útero porque la mujer puede concebir
y puede dar a luz a una criatura. Y el hombre siempre va a sentir una envidia muy grande con esto. En la cinematografía tenemos una película que se llama Las Brujas de Eastwick, en la que el protagonista es Jack Nicholson. Si la pueden ver, van a ver cómo trata de dominar a la mujer y cómo él mismo dice, no, si lo más grande que puede ser es que la mujer, que lo más grande de la mujer es que puede gestar una nueva vida. Muchos de sus artículos publicados entre 1922 y 1937 fueron recopilados después que ella murió en un escrito que se llama Psicología Femenina, que todavía algunas de sus posturas son muy válidas, muy actuales. Horney dice, lo que obstaculiza el desarrollo de las mujeres no es un fallo fundamental en su aspecto físico, sino las limitaciones sociales que se les imponen. El detalle es muy importante porque ya no es una cuestión puramente biológica, ni siquiera genética, sino social. Y si queremos romper esa pared, si queremos empujar las fronteras, ampliar todos los límites, tenemos que mirar estas limitaciones sociales que el varón le impone a la mujer o que la mujer le impone a la mujer también y que muchísimas veces son invisibilizadas, se dan por supuestas, se dan por buenas, siempre se ha hecho así, no vale la pena levantarse, no vale la pena cuestionar, no vale la pena contrarrestar, sino vamos a aceptar lo que hay, cualquier ganancia se ve como una ganancia increíble cuando en realidad puede ser un empobrecimiento muy grande también. Debido a estas limitaciones, dice Horney, y a las diversas dependencias económicas y sociales en los hombres, tanto las mujeres sanas como las neuróticas tienden a sobrevalorar el amor. Vamos a detenernos un momento en esto porque es importante. Se ha dicho muchísimo, lo vamos a ver más adelante con Gilligan, cuando ella dice que muchas mujeres se ajustan a la imagen que el hombre presenta, porque total, ¿para qué me voy a esforzar por algo que solamente voy a salir herida yo? Horney dice, la diferencia entre una persona sana y una persona neurótica es muy sutil. Podemos estar sanos y de momento empezamos a exhibir comportamientos neuróticos, que es que sencillamente no me puedo ajustar a lo que estoy viviendo. No puedo responder como se espera de mí y empiezo a responder de una manera distinta que llama la atención, que es cuestionada y que entonces me ponen una etiqueta. Está neurótica, o es un hombre neurótico, o es una mujer neurótica. Vamos otra vez sobre la frase. Estas limitaciones sociales, económicas, políticas, las distintas dependencias de la mujer hacia el hombre, permiso para poder estudiar, permiso para poder trabajar, permiso incluso para viajar de un lugar a otro. Llega el momento en que la mujer se ve que tiene que pedir permiso para vivir y no necesita pedir permiso para vivir. Es un derecho que tiene y es un derecho que continuamente tiene que ser protegido, defendido y promovido en todas las instancias también. Todos los profesionales de la conducta hablan mucho de la ansiedad. Horney dice, la ansiedad básica es producto de no sentirse seguros o seguras, valorados, valoradas o amados, amadas. Me encanta esta definición. La ansiedad es una emoción primaria que nos dice, hay un cambio que está llegando a tu vida, prepárate. Puede ser un cambio deseado, puede ser un cambio no deseado, previsto, imprevisto, para bien o para mal. Lo importante es prepararte. Y esa ansiedad es que yo no sé qué puedo hacer. Puedo ver las opciones, pero no sé cuál coger, no sé cuál irme. Me caso, no me caso, tengo hijo, no tengo hijo, entro en una relación íntima, no lo hago. Me siento inseguro o insegura, no me siento valorado o valorada por mí mismo ni por otras personas y tampoco me siento amado, que esa sería la peor de las ansiedades, que sería la angustia existencial. Angustia es el grado más alto de la ansiedad y nos está diciendo, todo se está encogiendo. Tu vida se está encogiendo sobre ti mismo, tu vida se está doblando sobre ti misma y no sabes para dónde moverte, en qué dirección moverte. Si coges la opción A, sabes que no vas a poder tener la B y así sucesivamente. Horney postula que manejamos la ansiedad mediante distintas estrategias y ella pide, insiste, en que el amor, para que sea amor de verdad, debe ser saludable
y flexible, porque de lo contrario se va a convertir en exagerado. El exagerado es el de la mujer que se sacrifica totalmente, que se queda callada cuando el esposo le es infiel. Ustedes han escuchado probablemente la canción de Mocedades, Tómame o déjame, que es la mujer que se da por vencida sencillamente. Mira, tómame o déjame, pero no me mientas más. Y es que piensa que toda su vida se ve limitada por lo que la sociedad dice que es lo aceptado. Para Horney, el amor verdadero, el amor tiene que ser saludable y tiene que ser flexible, abierto al cambio, para que pueda entonces vencer las estrategias. Vamos a volver sobre esa definición. No sentirse segura de sí misma, segura del ambiente en el que está, segura de la compañía de otras personas, del acompañamiento de otras personas, no sentirse valorada como mujer, tener que ajustarse a una única visión, tiene que ser esposa, tiene que ser madre y tiene que ser ama de casa. Esto se da todavía, lo estamos viendo, si ustedes están al tanto de las noticias, cuando liberan a las mujeres palestinas de las cárceles en Israel, esta mujer, digo, pero ¿qué ha hecho esta mujer para estar presa? Y los israelíes se inventaron una frase que se llama detención administrativa. Solamente por el hecho de que puede ser peligrosa, los podemos meter en la cárcel y los tenemos allí sin juicio. Detención administrativa. Sin juicio alguno están ahí. Cuando salen encorvadas totalmente. Porque esta experiencia, más que el mismo ambiente físico, las ha doblado sobre ellas mismas. Otra estrategia es el poder. Horney habla mucho de dos tipos de poder, el poder que se usa para hacer daño y el poder que se usa para hacer bien, sobre todo para construir. Aquí podríamos establecer la diferencia entre poder y autoridad, tener la autoridad para hacer algo, para poder trabajar. Y ella es una de las primeras postuladoras de lo que se llama el apego y el desapego, que sabemos que en la ciencia de la conducta ha desarrollado un modelo terapéutico muy grande, apego seguro, apego inseguro o desapego. Dice, ¿con quién yo me voy a comprometer? ¿Con quién yo voy a comprometer mi vida, mi presente, mi futuro, el de mis hijos, el de mis nietos? Y saber que en un momento dado tal vez yo tenga que hacer un cambio, un viraje. Probablemente todos conocen lo que se llama la línea de la vida, que es una técnica que usamos mucho con las personas. Decimos, vamos a empezar desde este momento en tu vida, desde que tenías 15 años hasta este momento actual. Encima de la línea escribe experiencias positivas, debajo de la línea escribe experiencia negativa y nos sorprende, sobre todo a los varones, cuando de vez en cuando descubrimos que hay mujeres que encima de la línea han puesto divorcio. Y le preguntamos, pero ¿cómo eso es positivo? Y dice, muchacho, desde que me divorcié soy otra. Tengo una vida totalmente distinta y esa ha sido la mejor decisión que yo pude haber tomado. De nuevo, miramos todas las perspectivas, todas las distintas ideas, lo que sostienen esas ideas que muchísimas veces se convierten en ideologías también. Les invito a que después busquen un poco sobre Horney. Muchas de las cosas han quedado ya superadas, pero fue una voz que criticó mucho a Freud y a Freud no le gustaba que lo criticaran bajo ningún concepto. Tenemos esta señora Simone de Beauvoir, era filósofa existencialista, activista política, teórica social francesa y ejerció una enorme influencia en la teoría feminista. Fue compañera de Jean-Paul Sartre. Su vida está llena de contradicciones. Por un lado, postulaba unas ideas, por el otro lado, vivía de otra manera distinta. Y tal vez es que es objeto del momento en el que estaba viviendo. El papá de ella decía, ella piensa como un hombre, como si eso fuera el elogio más grande que le pudiera dar. O sea que no, la única manera en que una mujer puede pensar bien y ser aceptada y ser alabada es si piensa como un hombre. Esto es una frase que da duro, hiere mucho la sensibilidad. En aquel entonces su dote para contraer matrimonio era muy limitada y ella lo vio como una oportunidad para explorar otras opciones. Yo no me tengo que casar, yo no tengo que ajustar a este modelo esencialista, yo puedo hacer mi vida, ser dueña de mi vida. Ella escribió un libro enormemente grande que se llama El segundo sexo. Habla sobre la opresión de las mujeres, sienta bases para el feminismo y postula ideas del eterno femenino que vamos a ver ahorita confrontado de otra manera. Yo la escogí por esta idea que sigue a continuación.
Beauvoir dice, no se nace mujer, se hace mujer. En francés se traduciría por se llega a ser mujer. Esta idea es importantísima, sobre todo ahora con los conflictos que se dan con las personas trans, sobre todo en el área del deporte, que lo vamos a ver más adelante. No se nace mujer, eso es biología. Se llega a ser mujer. Lo mismo podríamos decir para el hombre, no se nace hombre, se llega a ser hombre. Y se llega a ser hombre por el modelado, por la crianza, por los distintos contextos en los que vivimos, cómo yo me veo, cómo yo veo mis distintos mundos, porque yo no vivo en un único mundo. Se habla mucho de multiversos y es muy real. Yo no me porto de la misma manera en mi casa que en mi trabajo, que en la iglesia, que en el partido, que en el club, que en la asociación. Incluso tengo vocabularios propios para cada uno de estos escenarios. Y de Beauvoir decía, pues mira, se llega a ser mujer, pero entonces, ¿cómo se llega a ser mujer? O más fuerte todavía, ¿qué tipo de mujer yo quiero llegar a ser? Ahí entra la cuestión de los modelos. Recuerden que no se dice modelaje, modelaje es la profesión, modelado es el término que utilizamos. ¿Con qué modelos contamos para yo saber qué tipo de hombre o qué tipo de mujer yo quiero llegar a ser? Durante un tiempo se estaba hablando del lado femenino del varón y se reía muchísima gente, pero no deja de tener algo de verdad esta idea, sensibilidad que no debe ser ajustada únicamente a uno de los sexos, sino a cualquiera de los sexos, el masculino, el femenino, el intersexo también, el de hombre o mujer, el intersexo también. Y ella fue la primera que articuló por escrito la diferencia entre sexo y género, que le da tanto trabajo a las personas entender porque piensan que género es fruto del demonio y no se dan cuenta que es una construcción social para una cosmovisión particular. Ella criticó mucho la idea de que la mujer se define de acuerdo a su relación con el hombre. Mi mamá se apellidaba Acevedo y durante mucho tiempo, yo recuerdo que ella escribía Flor de María Acevedo de Rivera. Y ya mucho más adelante en su vida se quitó el Acevedo y escribía Flor de María Rivera. Ella había cambiado su identidad y había convertido su identidad en relación a este hombre en particular al punto de que ya no era ni su apellido, yo decía, una mujer que escribió en contra del dictador, de momento se anula a sí misma. Sin embargo, era una mujer brava. Cuando a mi papá no le pagaban por un trabajo realizado, ella se aparecía en la oficina del que fuera y decía, vengo a buscar el cheque de mi marido. No, te lo vamos a enviar por correo. No, ya yo estoy aquí, yo voy a esperar a que me lo den. Entonces vemos esas enormes contradicciones, muchísimas veces decididas por la relación que se tiene con el hombre o la que se cree que se debe tener con el hombre. Para ella, la mujer es capaz de elegir y ahí nos encontramos de nuevo con la idea de ansiedad de Horney. La ansiedad básicamente es la dificultad para escoger entre opciones. Tenemos opciones para manejar un cambio en la vida, pero no sé cuál coger. Si lo hago bien, si lo hago mal. Y tal vez prefiera que otros decidan por mí, que elijan por mí. Y Simón de Beauvoir decía, la mujer es capaz de elegir, igual que el varón, y que tal vez estas elecciones salgan como se esperan o salgan distintos a como se espera o salga algo totalmente impensable, pues vamos a trabajar con ello. Puede elegir salir de la inmanencia a la que se ha resignado. La mujer se convierte muchísimas veces en objeto de resignación y puede aspirar a algo más, a la trascendencia en la que va asumiendo la responsabilidad por sí misma y por el mundo. Esto se dice fácil, no se vive igual de fácil, sobre todo cuando las oportunidades son menos. Lo vemos en la escala salarial. Una mujer con igual preparación cobra menos que un hombre con la misma preparación por un trabajo determinado y por mucho que se diga y se critique y se señale y se proteste, todavía sigue siendo una realidad. Criticó mucho la idea de que la mujer está rodeada por un halo de misterio y es convertida en el otro. Pero ese otro siempre tiene que ser controlado, no le podemos dar libertad porque acabaría con la manera en que el varón se ve a sí mismo
o incluso que las mujeres sometidas y sumisas se ven a sí mismos. Sometidos y sumisos son dos cosas totalmente distintas, y ninguna de las dos tiene ninguna bondad ni ninguna ventaja. Ella dice, hay que quitarle este halo de misterio. Ahí es que se enfatiza mucho la cuestión sexual y en la libertad sexual. Tienen derecho a las mismas oportunidades de participar en actividades y proyectos de la misma manera que lo hacen los hombres. Y esto es algo que se ha conquistado con los años, pero que de vez en cuando parece que la quieren quitar. Lo vemos ahora en los Estados Unidos con todo lo que ha pasado con Roe versus Wade y con todas las secuelas distintas que salen de ahí, limitando la participación de las mujeres. Y si vemos, por ejemplo, la esposa del Speaker de la Cámara del Congreso de los Estados Unidos, que si es posible, es de más extrema derecha que el hombre, y el hombre no sé ni cómo describirlo. Y tiene que empezar a participar de una manera distinta, propia a lo que ella es como persona, ni siquiera propia a lo que es como mujer, sino como persona. Ella hizo una crítica muy fuerte, dice, la mujer se revela, establece una revolución, pero la experiencia enseña que una vez que termina la revolución regresa a su casa igual o más sumisa que antes. Cuando se estaba peleando la Segunda Guerra Mundial, que los varones estaban en el campo de batalla, las mujeres entraron en las fábricas para ocupar el lugar de los varones. Y esto está documentado históricamente. Una vez que se sabía que la guerra iba a terminar, los gobiernos, sobre todo los Estados Unidos, empezaron a desarrollar unos videoclips, en aquel entonces eran películas cortas, de que por fin podrás regresar a tu cocina, por fin podrás quitarte los maones y ponerte la falda, por fin podrás dedicarte a lo que es lo tuyo propio. Y las mujeres dijeron, pues no, ya esto se conquistó, y hay que seguir adelante, pero muchas mujeres decidieron volver a lo que había antes porque era lo que conocían, lo que tenían como seguro también. Y esto se da todavía. Se hace la revolución y de momento la convertimos en objeto de consumo, escribimos una canción, nos hacemos unas camisetas y tal parece que no ha pasado nada. Insistió muchísimo, y esto sería algo importante para cualquier foro de discusión, cualquier conversatorio, en que la experiencia vivida desde la propia existencia tiene que ser explicada de una manera propia por la mujer. Esta existencia se convierte en el método de interpretación, en la hermenéutica. Por eso es muy importante la atención a la historia personal, a los contextos. Ser jefa de familia no es lo mismo en un residencial o en una barriada que en una urbanización de clase media o una urbanización de clase alta. Muy probablemente las mujeres y los hombres también de los ambientes menos favorecidos económicamente no tienen idea de lo que significa una capitulación matrimonial antes de casarse. Esto es algo que se ve como algo propio de otro grupo socioeconómico distinto. Y esto muchísimas veces mantiene a la mujer en una posición de indefensión. No me puedo quedar sola porque ¿dónde voy a encontrar trabajo? ¿Dónde voy a encontrar quien cuida a mis niños mientras trabajo? ¿Dónde puedo hacer una vida en la que no se me mire como una mujer que abandona su hogar y sus hijos? Ella insistía, y esto lo traemos ahora acá, en que cada historia es distinta y hay que mirar los contextos. Yo soy uno que detesta mucho las recetas. Tienes que hacer esto y tú vas a ver que va a funcionar. Yo utilizo mucho la imagen del sastre o de la costurera. Cada persona requiere una atención particular porque es distinta. Es lo que se llama la singularidad o la unicidad de cada persona. Como mujer francesa, ella insistió mucho en la corporalidad, el cuerpo en situación. La biología no es destino. Por el hecho de que no tengas un pene no quiere decir que estás limitada en lo que puedas hacer. Y ella reconoció, y esto lo tenemos que reconocer nosotros también, que hay un miedo a lo que el cuerpo pueda significar, sobre todo porque puede de verdad instar a una revolución distinta. Se recuerda que hubo un momento en que se decía, pues mientras no se consiga lo que queremos, no vamos a tener relaciones con los maridos, y los maridos lo que hicieron fue que le dieron una pela a la mujer que la mandaron para la sala de emergencia, porque ellos entienden que eso es lo que le tienen su derecho. Seleccioné a Betty Friedan
por una idea que me llamó muchísimo la atención, contradictoria. Ella fue estudiante graduada de psicología, escritora. En la Segunda Guerra Mundial trabajó mucho con las uniones y la oportunidad de la mujer de entrar en escenarios laborales distintos, y luego de 5 años de entrevista pudo identificar roles limitados por el género, lo que hemos visto anteriormente, desigualdades en la contratación, paga, responsabilidades, la manera en que se trataba a la mujer embarazada. No se le daba trabajo porque una vez que pariera se iba a quedar criando a sus hijos. Y una publicidad desigual al momento de contratar, cuáles eran los beneficios, cuáles eran las posibilidades de permanencia, las posibilidades de ascenso. Luchó muchísimo en pro de una mayor igualdad, que no solamente era de derechos, sino también de hecho. Y ella habló mucho del miedo a quedarse sola, que mencionamos hace un ratito, y de lo que se conoce en inglés como starter wife, la primera mujer en lo que el hombre establece su identidad e incluso establece su punto, y después deja a esta mujer y se casa con otra que casi siempre es muchísimo más joven. Ella trabajó muchísimo en el National Organization of Women, que se conoce como NOW. Luchó mucho por la enmienda de los derechos, de la igualdad de derechos independiente del sexo, pero no había mujeres que no fueran blancas, aunque eran no mujeres no blancas. Ella tenía todavía tenía este matiz que, que no le permitía ver más allá de lo que era su eh, posición social en ese momento dado. Incluso llegó a hablar de perversión en cuanto al ideal de la mujer y que se presentara de una manera cuando debía ser de otra. Y escribió un libro que se llama La mística femenina, The Feminine Mystic, que trabaja con lo que en Estados Unidos se llama la segunda ola del feminismo. Y ella dice, la mujer no se siente plena solamente por ser ama de casa, lo que vimos hace un ratito. Eso no la va a hacer sentir ni más mujer, ni más plena, ni menos plena. Ella va a decir, esto es todo. Hay una canción, precisamente un poco más anterior a esta época, de una cantante que se llamaba Peggy Lee, que se titula Is That All There Is? O sea, después que me he dejado mi casa, he tenido mi educación, me caso, me tengo que quedar aquí en el hogar como ama de casa, y todavía nadie ha sabido definir exactamente qué se trata de eso. Eso es todo. Y ella hizo una pregunta muy importante: ¿por qué el éxito de la mujer es visto como una amenaza por el hombre? En vez de enorgullecernos y decir, voy a apoyar todo lo que tú tengas. En un momento dado en mi vida, estábamos muy apretados económicamente. Mi esposa trabaja fuera de casa también. Y de hecho, esta es una de las maneras en que corregimos cosas mal cuando le decimos tu mamá trabaja, ¿sí? Y ella trabaja en la casa y fuera de casa. Pues mi esposa trabaja fuera de casa, y hubo un momento en que ella ganaba más que yo. Y yo recuerdo un día particular que ella cobró y me dio un dinero, nunca lo había hecho, sin decirme nada. Y nosotros teníamos una costumbre en aquel entonces, hace muchísimos años, de que las cuentas las poníamos en el mueble, y uno pagaba la cuenta, otro pagaba la cuenta, y si ella veía que yo no había cogido, por ejemplo, la factura de la luz, ella la pagaba. Y yo tenía un compañero que me preguntaba, ¿y a ti no te molesta que ella gane más que tú? Y digo, pues de estos cueros salen esas correas. Todos tenemos que comer, todos los que estamos en casa tenemos que comer, tenemos que vestirnos. Si en este momento dado es ella la que gana más y la que puede aportar más, perfecto, yo la voy a apoyar en todo momento, como ella me ha apoyado en otro momento. En un momento dado ella quiso hacer su bachillerato, pues yo paré mis estudios para que ella pudiera hacer los de ella, y luego yo retomé los míos también. Friedan se centró en amas de casa, y ese término es importante, blancas, de clase media, heterosexuales. Le tenía un terror a las lesbianas. Ella la llamaba la amenaza lavanda. Ella entendía que esto era una perversión total, el lesbianismo. Deseosa de entrar al mundo del trabajo, lo curioso es que después de que se publicó The Feminine Mystique, hubo muchísimas críticas que decía, la mujer blanca desea entrar en el mundo del trabajo y la mujer negra quisiera salirse del mundo del trabajo y quedarse en su casa para poder atender a sus hijos y atender a su hogar también. Es una contradicción, y por eso es que decimos que cuando hablamos de feminismo y hablamos de conquista, no estamos hablando de una única cosa.
El color de la piel, las oportunidades sociales, económicas, políticas, incluso religiosas son distintas, no solo de sexo, sino dentro de un mismo sector de la población. Y lo que se puede ver como conquistar, la conquista del trabajo, para otras se puede ver como la liberación del trabajo. Yo quiero quedarme en casa y criar a mis hijos. Y aquí ha habido muchísimos estudios sociológicos sobre la figura del varón en el hogar, sobre todo en los lugares deprivados económicamente, y la figura de la mujer también, que tiene que adoptar muchas veces los roles del varón. Carol Gilligan, probablemente ustedes la han conocido, está muy mayor. Anoche yo estaba buscando para terminar de actualizar la presentación, todavía está viva, pero está muy, muy mayor. Psicóloga social, clínica, feminista, investigadora. Fue colaboradora de Lawrence Kohlberg en el desarrollo de la conciencia moral, muy crítica de Kohlberg porque dice que se centró en el varón y ella quería mirar también la manera en que la mujer desarrolla su conciencia moral. Muchas de sus ideas han quedado superadas, pero hay una que a mí me gusta en particular y que yo lo adopté en mi disertación doctoral hace más de 20 años. Mi disertación doctoral es un modelo de consejería para pastores y pastoras, porque los pastores y las pastoras no deben tener ningún problema y la familia pastoral tiene que ser excelente. Y si hay un problema, hay una deficiencia grande, sobre todo de la mujer que es pastora, ¿por quién te mandó a meterte en algo que es un campo de hombre, verdad? Y yo dije, no, esto no es así. Ella trabajó la idea de la ética relacional y la ética del cuidado en el sentido de atención. Antes se decía el hombre es más emprendedor, más independiente, más luchador, la mujer es un poquito más callada, ella el ambiente de ternura al hogar. Recuerdo las dos imágenes de las imágenes de mis dos hijas, Noemí que es ternura y Nahir que como el arroyo manso de momento lo inunda todo y lo invade todo y lo transforma todo. Y no tiene una no es mejor que la otra, son sencillamente distintas maneras de ser. Y entonces ella decía, la mujer no tiene que sacrificarse, la mujer no tiene que quedarse callada, todavía lo dice. Inspiró la aprobación del Gender Equity in Education Act del 63 y ella fue una de las que primero propuso el concepto de sororidad que vimos al principio. Le ofrece al feminismo un fundamento intelectual sólido. Es psicóloga social, psicóloga clínica, es investigadora, o sea que no es únicamente un mundo deseable desde el punto de vista poético, es un mundo deseable y posible desde el punto de vista real. En su ambiente académico, las mujeres parecían tener algún tipo de deficiencia en su desarrollo porque no podían ocupar las mismas cátedras que ocupaban los varones y los criticó tremendamente. Y entonces dice, el sufrimiento se da por válido por el hecho de ser mujer. Esto es parte de ser mujer, aprender a sufrir. Y ella dice, no, eso no es ninguna explicación, ni se tiene que dar por válido. Eso es algo que se puede dar en un momento dado, pero no es inherente, no es parte de lo que significa ser mujer, no es parte de lo que significa ser mujer dentro de esta sociedad. Habló de dos tipos de voces morales, la del hombre racional, lógica, individualista, centrada en el derecho y la justicia. El hombre parece ser la medida de la humanidad y eso son cualidades masculinas. Recordemos a Simón de Beauvoir cuando el papá decía, piensa como un hombre. La voz de la mujer, relacional, protectora, cuidadora, sacrificada. Toma decisiones a base de cómo afectarán a otros y es responsable de las consecuencias. Esto ya ha quedado superado bastante, esta idea en particular, pero en un momento dado fue una voz crítica y hasta profética. Decía, mira cómo la mujer la mantienen sacrificándose continuamente, esto es lo que se espera de ti. En 1982 ella publicó In a Different Voice, que trata sobre 24 mujeres que se iban a someter o se habían sometido a un aborto. Miren la fecha y recuerden que todavía en aquel momento la situación era muy distinta a lo que es lo que es ahora. Y entonces ella decía, las mujeres se pronuncian con una voz distinta a la voz del varón. Yo, eso que dice MAR soy yo, Manuel Antonio Rivera, añadí y lo incorporé en la disertación, las mujeres se pronuncian con una voz distinta a la del varón, pero no es la suya, es la que el varón le permite usar. Cuando el varón se siente amenazado, la silencia otra vez.
Fíjense una manera de silenciar la voz de la mujer, darle un ascenso. Porque si te doy un ascenso, ahora tú tienes que cambiar tu manera de ser y de hacer las cosas para conservar el puesto que has alcanzado. Sin tú darte cuenta, al yo ascenderte, yo te estoy controlando. Entonces, esta idea de Gilligan a mí me parece tremendamente importante. Usamos voces diferentes, nos pronunciamos de manera diferente, pero ni siquiera la misma persona usa la misma voz a lo largo de toda su vida. Puede usar una voz distinta. Y aquí vemos todos los modelos del crecimiento y desarrollo humano en distintas etapas. No es lo mismo 20 años que 70 años. El tono de voz, las cosas que antes se parecían importantes ya no lo son, las que no lo era ahora lo son. Y esto hace que yo me pronuncie de una manera totalmente distinta. Espero que no se estén cansando. Julia Kristeva, me casaría con ella inmediatamente. Filósofa estructuralista, psicoanalista, ha escrito más de 30 libros, tiene nacionalidad búlgara y francesa. Y entonces ella establece esta idea que complementa la idea de Simone de Beauvoir. El sujeto siempre está en proceso. Nunca hay un producto acabado. Esta no es la mujer, este no es el hombre o el varón. Hay un vínculo entre mente y cuerpo, naturaleza y cultura, materia y representación. O sea que no somos entes aislados de nada. En los muchísimos ambientes en los que vivimos, establecemos vínculos que nos van construyendo porque estamos en proceso. Esta idea de ella a mí me encanta. No hay una única modelo al que tenemos que ajustarnos, ni hombre ni mujer. Hay distintas maneras de ser hombre, hay distintas maneras de ser mujer y se pueden complementar y se deben complementar entre sí. Pero no podemos perder de vista el vínculo con la naturaleza y con la cultura. Don Efraín Sánchez Hidalgo definía la cultura como la parte del ambiente hecha por el hombre. Y esto es muy importante. Todo lo que es hecho por nosotros, cuando él decía hombre, ya sabemos que se refiere a hombre y mujer, todo eso es cultura, la manera de vestirnos, la manera de hablar, la música que escuchamos, todo lo que hay. Y entonces decía que la condición subordinada de la mujer no es algo natural, es algo cultural, es un artefacto creado por los hombres, aunque no sea tangible, es tan real como cualquier otra cosa tangible. Entonces ella habló del ferotexto y el genotexto. El ferotexto es el lenguaje expresado. Eh, Hay una entrevista de Jacqueline Kennedy, esposa del presidente Kennedy, cuando él estaba ya empezando a correr o ya era presidente, acababa de ser presidente, y la entrevistadora le pregunta, ¿y usted le da su opinión a su marido? Y ella dice, no, yo no soy quien, yo no me atrevo. Vemos que después que murió Kennedy, ella floreció de una manera distinta y fue una mujer sumamente asertiva. Y defendía también el derecho de la mujer, fue a trabajar, trabajó en distintos medios de comunicación, era excelente como fotógrafa y también como escritora. Y el genotexto, que son los procesos incluidos en los códigos sociales, que muchísimas veces no nos damos cuenta que lo que estamos dándole a la mujer es una migaja, conténtate con esto. Aguántate con esto en lo que podemos llegar a un cambio distinto. Kristeva critica fuertemente esta idea al punto de que ella dice, si la mujer no cumple con lo que se espera de ella o con lo que ella cree que espera de ella, siente asco hacia ella misma. Ese sentido de abyección, de disgusto, yo no soy una buena madre, yo no soy una buena esposa, yo no soy una buena compañera de camino. Y entonces se establece una confusión muy grande. Yo acepto esto porque no me queda más remedio. Y esto interrumpe el razonamiento. Criticar esto nos dice, no, detente, esto no es así. No tiene por qué haber madre soltera. Si es decisión de ella no casarse, perfecto, pero esto no es una condena y no se tiene que ver de una mala manera. No se puede ver como que o eres mala madre, prendieron otro micrófono por ahí, o no eres una buena mujer. Y esto es rechazado muchísimas veces con violencia, violencia de parte del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia ella misma también, porque tenemos una imagen ideal de lo que queremos, pero lo real irrumpe con fuerza en nuestra vida y cambia
todos los estereotipos, cuestiona todos los estereotipos y dice, ¿por qué tú tienes que sentir asco hacia ti misma? Porque te tienes que ir a trabajar para mantener tu hogar o porque no quieres tener hijos o no puedes tener hijos en este momento de tu vida porque tienes otras metas también. Ella critica mucho la demonización de la mujer, la criminalización y la penalización de lo que es diferente, una manera diferente de ver las cosas. Jacques Derrida tiene una idea muy particular, difícil de entender, que se llama difference, que dice, aunque las cosas se parezcan entre sí, cada una es diferente entre sí. E incluso podemos llegar a ser diferentes de nosotros mismos también. Y llama la atención sobre los grupos marginados con poco o ningún derecho a los que hay que darles participación, pero no una participación folclórica. Ahora vamos a tener a esta persona para que nos dé su experiencia. No, porque yo nunca voy a poder ponerme en el lugar que esa persona está ocupando. Yo tengo que escucharla con silencio y respeto, o con un respeto silencioso. Hay que criticar la complicidad de muchas mujeres porque piensan que hay unas ganancias cuando en realidad lo que terminan es empobreciéndose más. Estoy tratando de aprovechar el tiempo para que haya comentarios. Y puede haber múltiples identidades sexuales en contra de un lenguaje unificado de cómo hacer las cosas. Y aquí entramos con las distintas identidades sexuales. Y también decir, como están diciendo ahora mismo en el Paraguay, un grupo que dice, dejemos de añadirle letras al LGBTTA, y porque esto lo que hace es confundir más la situación. Y vamos a empezar a hablar de personas. Esta a mí me encanta. Se llamaba Dorothea Söll, era alemana, filósofa, teóloga y literata. Su disertación doctoral fue entre los vínculos entre la teología y la poesía. La teología es ciencia ficción. Nunca podremos saber quién es Dios. Dios es un misterio. Hace unos años yo fui aquí a una disertación de maestría en el departamento de filosofía en la que se estaba defendiendo un modelo y el que estaba defendiendo citó un comentario de un hombre que le dijo a otro, Dios es un misterio, déjame explicártelo. Y ella automáticamente se cayó. Nunca vamos a tener esto claro. Y entonces Sell dice que hay unos vínculos entre teología y poesía. El ejemplo más claro lo tenemos en las obras de San Juan de la Cruz. Defendió mucho la justicia social. Fíjense la época cuando nació, todavía estaba fuerte el nacionalsocialismo. Defendió mucho el lugar de la mujer en la vida social y en la producción eclesial. Era pacifista, estuvo en contra de la guerra de Vietnam y la carrera armamentista. Hoy en día hubiese estado en contra de las carreras de los medicamentos por adueñarse del mercado. Se le han contabilizado 17 libros escritos por ella y 2 en colaboración con otros escritores. Y los dos más, hay 2 muy famosos, Teología para Escépticos, que son reflexiones acerca de Dios, y El Grito Silencioso, Misticismo y Resistencia. El místico no es una persona pacífica, es una persona luchadora, pero lucha a través de la resistencia. E introdujo el concepto de espiritualidad social. Esto yo lo hago porque no quiero que se vea únicamente que hablamos de la cuestión social. Durante un número de años, del 68 al 72, ella promovió lo que se llamaban los nocturnos políticos, que eran conversatorios con música en distintas plazas para que la gente pudiera hablar. Y la obra que de ella a mí más me gusta es Sufrimiento. Ella se pronuncia en contra del sadismo y el masoquismo cristiano. Insiste, Dios no es causa del sufrimiento, Dios sufre con nosotros, e introdujo esta idea que me parece genial: Cristo fascismo. Establecer terror amparado en la religión. Y este es un peligro muy actual. Lo estamos viendo en el norte y lo estamos viendo en otros lugares del mundo, donde a nombre de una pretendida defensa de la religión, sea islam, sea cristianismo o las distintas variantes del cristianismo, que es la religión más dividida de todas, el cristianismo, cuando debería ser lo contrario, se atenta contra la dignidad humana. Y entonces esta es una cita directa de ella: creo en un Dios que ha creado un mundo aún sin terminar, que desea escuchar los contraargumentos de los vivos y el cambio de cada condición negativa a través de nuestro trabajo, a través de nuestras políticas. Sonora ya es mucho más joven, ella nació en la India, es ensayista, novelista, investigadora, periodista,
profesora de periodismo en Seattle y además tiene es diversidad funcional porque tiene un defecto en las caderas y es coja. Yo me identifico mucho con ella porque yo soy cojo también. Y ella escribió un libro en el 2021 que se titula How to Raise the Feminist Son. Ella tiene un hijo varón y ella narra, es como un diario reflexivo de cómo ella participó en ese proceso de crianza e insiste en la importancia de los contextos culturales de la India a los Estados Unidos, pasó por otros lugares también. Y entonces ella dice, yo tenía los cuentos de la India, pero tenía que reimaginarlos, canciones, películas desde una óptica feminista, a fin de que mi hijo pudiera entender, cambiar, posibilitar y apoyar a la mujer y apoyarse a sí mismo. De ahí es que me viene la idea de voces prestadas, de esta idea de Sonora Ya, de que como yo lo reimagino, lo reinvento, lo reescribo, lo formulo, lo narro de otra manera, para que él pueda entender y pueda decidirse a cambiar. No ha escrito mucho, no ha publicado mucho, pero las ideas que tiene son de muchísima actualidad. Ella se conoce como una feminista interseccional porque está intersecando distintos lugares, distintas culturas, distintas experiencias, establece y reconoce el contraste entre Oriente y Occidente. Trabaja mucho con las dinámicas de poder. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que no se dice, pero está siempre presente. El currículo oculto, el currículo escondido. Y va más allá de la crítica de la masculinidad tóxica que es necesaria para descubrir junto a los hombres una nueva manera de ser. Ella trabaja mucho por la integración de tradiciones, visión crítica, formulación del futuro que siempre está abierta a la revisión. Como vimos hace un rato, nada es un producto acabado. Tengo un dolor de cabeza pensando que le estoy dando demasiados datos, pero quiero recogerlo todo al final para a ver si cumplo con lo que significa voces prestadas. Ella tiene esta idea de integrarlo. Y esta es la última, Chimamanda Ngozi Adichie, nació en Nigeria en el 1977. Chimamanda significa mi Dios nunca fallará. Es novelista, ensayista, defensora de los derechos humanos, escribió sobre la guerra de Biafra, muy crítica de la religión. Ella es católica. En un momento dado regresó a su casa para el entierro de su mamá y el cura aprovechó el sermón para hablar en contra de ella. Y ella se levantó y le quitó el micrófono y dijo, ahora me toca a mí. Y siguió hablando en el entierro de su mamá. Y el cura se tuvo que quedar calladito, muy crítica de la religión. Ella dice, un único punto de vista lleva a una única verdad. Esto es un problema muy serio porque se nos olvida que un punto de vista es solo la vista de un punto. Y para hacer una línea hacen falta muchos puntos. Y para hacer un círculo, un cuadrado, un triángulo hacen falta muchos más puntos también. Entonces, esta única verdad lo que lleva es a la exclusión, a la marginación, a la criminalización, a la penalización y a la persecución de quienes piensan de manera diferente. Es una idea muy parecida a la de Michel Foucault, cuando habla de el establecimiento de la clínica y de las cárceles para controlar a los que piensan de manera distinta. Tomó conciencia de su identidad africana cuando viajó a los Estados Unidos porque fue la primera vez que se vio de manera distinta. De hecho, ella es una de las que dicen que en África no hay negros, en África hay africanos. El concepto de negro viene de Occidente, de Estados Unidos y de algunos lugares europeos, que hablan del negro, mientras que en África no se ven de esa manera. Sencillamente son africanos de las distintas tribus o nacionalidades. Y ella dice que cuando ella llegó al dormitorio que tenía, al hospedaje, donde iba a vivir y mientras estaba estudiando, fue la primera vez que se encontró con que ella era distinta. Critica mucho las redes sociales, dice que falta mucha compasión y que es un espacio artificial falso, y lo estamos viendo ahora. Hay unos escritos de Byung-Chul Han, que es filósofo alemán nacido en Corea, que dice que lo que se llama las redes sociales no son ni redes ni sociales. Es una cosa totalmente distinta. Hubo un momento dado en que hubo una controversia sobre las personas trans. Ella dijo sencillamente, yo no me estoy oponiendo a las personas trans, pero no se puede negar o obviar la historia de las conquistas, las persecuciones y sobre todo lo que estamos viendo ahora, la cuestión de los deportes. Y también insiste, igual que las anteriores, la importancia de los contextos
sobre todo Gilligan y Kristeva, los contextos explican muchísimas veces la conducta. Y una idea que me parece genial de ella, hay que darse la oportunidad para fallar, porque es sencillamente un resultado no deseado, pero posible. Y estas son algunas ideas de ella. Le enseñamos a las niñas a encogerse, a hacerse pequeñas. Un feminista o una feminista es una persona que admite que hay un problema con el constructo de género que debe ser corregido, nada más que con ese hecho ya somos feministas. Es una persona que cree en la igualdad política, económica y social de los sexos. No se debe aceptar el argumento de que porque eres mujer como una justificación para hacer o no hacer algo. Porque eres mujer tienes que casarte y parir y criar. La idea de género viene acompañada de expectativas. ¿Qué se espera y se permite que hagas y qué se espera y no se permite que hagas? Y ella dice, quiero ser respetada en toda mi femineidad porque lo merezco. De hecho, ella está casada y tiene hijos, o sea, para que no haya crítica de que diga, no, ella critica una cosa. No, no, no. Ella es muy defensora de lo que significa su visión de lo que es ser mujer y lo tiene muy claro en su relación con su esposo, en la relación que tiene con su hijo. La masculinidad es una jaula pequeña y dura en la que metemos a nuestros niños, refiriéndose a los varones. No pensar en las mujeres u hombres oprimidos como si fueran familias, sino como las personas que son. Esto va en contra de una falsa y pretendida compasión, que no es tal cosa, sino muchísimas veces espera. Entonces, ¿con qué me quedo yo? Como hombre, como profesional, como esposo, como padre, como abuelo, ¿con qué me quedo yo? Sabiendo que siempre puedo aprender. Primero, reconocer y defender la igualdad de los sexos en todos los ámbitos. Hablamos de los tres sexos, hombre, mujer e intersexo. En todos los ámbitos somos iguales. Hay una gama grande y dentro de ese espectro todos somos iguales, pero eso hay que reconocerlo y hay que defenderlo y lo defendemos promoviéndolo. Segundo, me tengo que preguntar, ¿cuál es el problema en este momento o cuáles son los problemas? Lo estamos viendo con el conflicto con Roe versus Wade, con todos los argumentos ahora, incluso prohibir medicamentos y hay la manera en que una visión religiosa se ha metido y se presenta como la única. ¿Por qué se ha convertido en problema? ¿Por qué se mantiene como un problema? En el que hay un serio conflicto, porque estaba hablando de, no sé si se recuerda, de llevar a juicio a mujeres que se sometieran a un aborto, incluso encarcelarlas también, con penas de 25 años. Y esto es una realidad, esto se dio. ¿Por qué sigue siendo un problema? Y en todo esto siempre hay intereses y ganancias que tenemos que denunciar. Yo como hombre, como varón, como profesional, como esposo, como padre, como abuelo, como hijo, como hermano de mis cuatro hermanas, pues tengo que levantar mi voz también. De la misma manera que hay una manera tóxica de ser varón, hay una manera tóxica de ser mujer que es fácilmente manipulable, porque entonces le levantamos todo los brazos y hacemos la señal de lucha y conquista y creemos que ya estamos adelantando la causa y no necesariamente es así, nos están manipulando. Tener muy claro que la socialización de la mujer y del hombre, que son muchas socializaciones distintas, son diferentes entre sí. Y vencer es superar ese concepto de las profesiones permitidas. Si lo puedes hacer, si lo quieres hacer, si lo sabes hacer, tienes todo el derecho a intentarlo. Además de atender el problema o los problemas que se dan en la visión mujer contra hombre, atender también las que se dan en mujer contra mujer, que se dan muchísimas. Lo hemos visto en investigaciones que dicen que hay muchas mujeres que prefieren tener un jefe a una jefa, por muchísimas razones que ahora tenemos que dejar a un lado. También entiendo que hay que trabajar con la mujer que se esconde detrás de su ser mujer para ser mujer y admite muchas injusticias porque piensa, ¿para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a levantar mi voz? Y así vive oprimida de múltiples opresiones.
Vimos los cuentos y las fábulas, sobre todo el de la Caperucita Roja, y darnos cuenta de que también ahora nos inventamos muchos cuentos y muchas fábulas que no son otra cosa que mecanismos de control. Todas estas composiciones musicales de la mujer como objeto sexual o como algo chocante, ¿a quién le está haciendo daño y a quién le está permitiendo algún tipo de ganancia? Tener claro, yo lo debo tener claro en mi vida también, que atreverse al cambio no es lo mismo que decidirse a cambiar. Yo puedo atreverme al cambio, pero tengo que tomar la decisión y esto conlleva riesgo, como puede ser el ser criticado, como puede ser el quedarme sin trabajo o muchísimas otras cosas más. Cuando yo trato de construir la masculinidad desde la feminidad, me doy cuenta de que todo es discurso. Por lo tanto, yo tengo que deconstruir el discurso. Foucault decía, la sociedad tiene unos especialistas que establecen una mirada y en esa mirada están juzgando y aceptan quién es de los míos y quién no es de los míos. Byung-Chul Han dice, estamos trabajando con el concepto de otra edad, pero el otro es enemigo y eso hay que superarlo definitivamente. La mujer no está sacada del hombre, como nos han dado con la versión religiosa, que son cuentos para comunicar una verdad, pero a veces vemos la verdad que no es la correcta. Esta imagen sigue siendo importante en el sentido de que dependemos unos de otros. Hay una codependencia del hombre a la mujer, de la mujer al hombre también, que tenemos que defender en todo lo que tiene de valor. Nacer mujer no es delito alguno. No hay que probar algo. No hay que pedir perdón por ser mujer. Les recuerdo lo de las mujeres policías y de las mujeres pastoras también, como que si tuvieran que ser peor habladas que los varones o más duras que los pastores. No hay que pedir perdón por ser mujer. El mero hecho de ser mujer o de ser hombre implica una experiencia y una historia particular, como vimos cuando hablamos de Chimamanda y las personas trans y los deportes también, que aquí tenemos que echar mano de la cuestión de la ciencia que nos dice espera 2 años en los que las hormonas se eh, equilibran y entonces vamos a trabajar porque hay unas diferencias genéticas que hay que tomar en consideración. No estoy manifestándome ni a favor ni en contra de ninguna de las posturas. No hay una historia de la mujer, hay múltiples historias de las mujeres. No son las mismas que las historias de los hombres, son totalmente distintas. Lo vimos en la panorámica histórica que vimos al principio. No se puede transportar sin más las experiencias de los hombres y presentarlas como experiencias de las mujeres, como hace el personaje de Mulan, que se tiene que disfrazar de hombre para poder luchar. Ayer yo estaba leyendo sobre esto y resulta que no existió. Son unas tradiciones que se construyen con algún propósito, pero que no hubo tal persona como Mulan. Pero por el hecho de que yo quiero ser luchadora olímpica, no me tengo que disfrazar de hombre para poder ser luchadora olímpica. Y no existe una mística femenina. Como decía Betty Friedan, lo femenino es todo el discurso de las mujeres, como se dice ahora, todo lo que la mujer dice como mujer, la voz que pronuncia, no la que le permiten usar, sino su propia voz, todo eso es femenino y no existe el feminismo, existen hombres y mujeres feministas y esto está abierto a la pluralidad. Puede hablarse tal vez de un feminismo genérico, que hace falta un trabajo de síntesis abierto a nuevas posibilidades. Me imagino que todo el mundo sabe quién es la persona que está en la pintura, es Goyita. Goyita era la madre de Tufiño y es importante su mirada, una mirada desafiante al futuro. Desde su negritud, atrás vemos las construcciones que nos dicen que puede ser un arrabal o puede ser una barriada muy pobre, pero que no se resigna, no se da por vencida. Y ese sería tal vez el modelo que nosotros necesitamos rescatar, uno de los modelos que necesitamos rescatar, tanto para el hombre como para la mujer, esta mujer desafiante, esta mujer segura de sí misma, esta mujer que no se deja vencer por la adversidad, que se cansa con la adversidad, que no acepta la adversidad como la única palabra, pero que mantiene viva la esperanza. En hebreo está detrás de mí en un cuadro, no sé si lo pueden ver, hay una frase que se dice Eirini Pereira. Breira. Significa no hay opción. No, esto es lo que hay que hacer, por lo tanto, esto lo tengo que hacer. No hay opción.
Aunque me cueste, aunque me duela, aunque implique sacrificio, esto es lo que yo tengo que hacer. Lo que se dice de un género se puede decir del otro, prestando atención a los diferenciales de poder, obviamente. No vamos a ser tan ilusos de pensar que con solo desear la igualdad ya se logra. Hay que valorar las experiencias para poder llegar a los acuerdos necesarios, establecer una nueva relación con el cuerpo. Nosotros tenemos una esquizofrenia increíble con el cuerpo y con la sexualidad, que eso da ganas de reír si no fuera porque es tan serio. Y el cuerpo con la sociedad también. El hombre y el cuerpo de la mujer y su propio cuerpo, ella es la que decide. Y esto es muy importante, culturas dentro de la cultura, y aquí vemos culturas laborales, culturas políticas. No tengo que hablar de la misma manera que habla el varón, no tengo que vestirme de la misma manera que se viste el varón. Si me gusta una prenda especial, esa es la que a mí me gusta, no tengo por qué dar explicaciones. Esto es lo que a mí me gusta. De lo mismo lo podemos decir del varón que usa pantalla o que se pinta las uñas, lo que sea. Eso es lo que te gusta. Y yo no voy a decir que eres tal cosa solamente porque te gusta esto. Eres así. Cuando mi hija menor, Nair, tenía 15 años, ahora tiene 24, me preguntó un día, papá, ¿sucedería algo si yo fuera lesbiana? Y yo le dije, pues sería lesbiana, mi amor, no sucedería nada. Ahora sabes que vives en un pueblo que es homofóbico a más no poder y que vas a tener que luchar mucho con esto. Ella me miró y se echó a reír y me dijo, yo sabía que me ibas a decir algo así. La diversidad en la conceptualización de lo que significa ser mujer es mucho más importante que las respuestas a situaciones específicas. No es que estas no tengan importancia, es que ser mujer no es una única cosa o que se define de una única manera. Son situaciones específicas que hay que atender. La mujer en Afganistán no es la misma mujer que la mujer del Perú. Y aunque sean las mismas experiencias, las vivencias son distintas. Hay que romper el círculo vicioso en el que se espera menos de la mujer o a veces se espera menos del hombre y dar igualdad de oportunidades. El matrimonio y los hijos no son un logro, no son una obligación, no son un premio, son una encomienda, una tarea a realizar. Yo escribo que los hijos son perfectamente incompletos, perfectamente incompletos. Y nuestro trabajo es ayudarlos a llegar a esa plenitud que no esté en nosotros, esté en ellos. Nosotros somos como cuando uno va a la bolera, que se levantan las baranditas a los lados de los canales para que la bola no caiga en la cuneta. Pues nosotros somos las banderas. Esas barandas, perdón, no banderas. Nosotros somos barandas que evitamos que la bola caiga en la cuneta. Y a veces cae con todo y baranda. El elemento sexual debe ser atendido en todos sus aspectos. El ejercicio de la sexualidad también. En Puerto Rico tenemos esta esquizofrenia sexual de la que les hablé hace un ratito. Las diversas situaciones de las mujeres son asuntos sociales y no naturales. La biología es un elemento, pero no es el que lo decide todo. La práctica de algunas conductas no puede normalizarlas. El hecho de que siempre se haya hecho de esta manera no significa que esta sea la correcta o esta sea la única o que siempre tiene que ser así. Obviamente esto implica flexibilidad, como lo vimos con Cristeva y con Friedan también. Es vital tener opciones para elegir, participar en la creación, en la intervención, en la resolución de problemas, porque nos toca a todos por igual. Las personas tienen el derecho a plantearse opciones y a decidir sobre ellas. Esto es para mí esencial. Pero para ello hay que preparar a las personas para elegir planteándose posibles consecuencias. La manera en que yo defino madurez es la capacidad de plantearse decisiones planteándose posibles consecuencias. El feminismo es entonces la defensa de los derechos y privilegios de la mujer a partir de la igualdad de los sexos. No son otorgados, son reconocidos. María de Estrada, de la que hablamos hace un ratito, primera gobernadora de la Española, le escribió a Cortés: no es bien, señor capitán Cortés, que mujeres españolas dejen a sus maridos yendo a la guerra. Donde ellos murieron, moriremos nosotras. Y es razón que los indios entiendan que son tan valientes los españoles que hasta sus mujeres saben pelear. Yo espero que podamos pelear y ganar la batalla. En toda la presentación se las envié, pero no tiene la parte de mi familia, eso lo quité. Entonces ahora, si hay tiempo para algún comentario, alguna aportación, pues lo voy a recibir. Necesito que me ayude alguien con esto del control,
porque no sé muy bien cómo se hace. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Ha sido mucho. Doctor, en el chat escribieron cómo se escribe esa frase hebrea. No sé. La tengo puesta, no sé si pueden ver déjame ver acá. No sé si pueden ver ahí. Está expuesto ahí en la pared. No sé si lo pueden ver. Después yo se los envío. Ein Breira. Ok. Eh, recuerden que el hebreo se escribe de derecha a izquierda y que no tiene vocales escritas. Ok. ¿Quién más quiere comentar algo? Hay una mano alzada, no sé si. Tengo aquí a David Rivera, que está alzando la mano. Sí. Ok. Buenos días, doctor. Buenos días. Bien instructivo y bien didáctico la concepción de Derrida. Me Ajá. acuerdo de Derrida de la deconstrucción y la construcción para vivir en Ujú, la modernidad. ujú, Cómo esto nos ayuda, esa flexibilidad de deconstrucción y construcción, a adaptarnos a los cambios. Y entonces a no estar. Es que el problema del control de la verdad es una cosa impresionante, definitivamente. O sea, esa manipulación que nos hablaba de las narrativas, Lyotard, ujú, ujú. yo creo que nos ha hecho más mal que bien. Cierto. Derrida cuando habla de diferencia, dice, él hace un juego de palabras entre diferencia de diferir y diferencia de deferencia, de permitir que haya diversidad. Uh -huh. Esas dos ideas en un mismo vocablo me parece interesante. No solo que yo sé que hay diferencias, sino que yo también permito que haya diferencias, que yo no me cierro a las diferencias. No es que esté en mis manos permitir o excluir, es que sencillamente esto es así. Gracias por su aportación, David. Me preocupa que les he dado una burrumba de información y entonces no quiero que esto los choque mucho, pero como tal vez sea la única vez en que nos podamos encontrar, quiero darle todos estos datos. Hola, Tengo doctor. José Arturo. Sí. Ok, Saludos. venga, José Arturo, vamos allá. Súper interesante todo lo que presentó, sí, muchísimo material, pero muy interesante, muy revelador. Tienen la presentación y pueden consultar la presentación y tienen libertad de usarla, pero en la presentación que se les va a enviar a ustedes no está la parte de mi familia. Ok, dime, José Arturo. Sí. Nada, mi pregunta es, pues, obviamente, pues, yo tengo 33 años y pues llevo, pues, progresivamente, ¿no? Enfrentándome con estos temas como hombre, criado en Puerto Rico, en una familia, pues, tan tradicional y patriarcal y machista como probablemente la mayoría de las familias puertorriqueñas. Entonces, pues en este proceso usted nos dio pues unas herramientas y unas ideas de nuestra deconstrucción individual, pero me pregunto, en nuestra deconstrucción de colectiva, o sea, yo creo que hay un esfuerzo colectivo que hay que hacer, ¿no? O sea, nosotros como, pues, como hombres o como masculinos, ¿no? ¿Qué recursos hay, ¿no? O sea, dónde uno, o sea, dónde está los espacios de sanación y de cuestionamiento colectivo? O sea, como personas que compartimos una sociedad y que queremos, o sea, que tenemos esa voluntad de cambiar, como el famoso libro de Bell Hooks, The Will to Change, ¿no? ¿Dónde encontramos esos recursos? Si tienen, no sé, algún pensamiento sobre eso. Míralo aquí, Gracias. the will to change. Sí. No los hay. La respuesta sencilla es que no los hay, no hay esos espacios. De vez en cuando se unen voces a través de la música, a través del arte, a través del teatro. Todo esto es importante promoverlo y defenderlo, pero espacio como tal no lo hay porque es que no debería haberlos. Esto sencillamente debería ser parte de la vida, de que por el hecho de que soy hombre o soy mujer, no puedo estar limitado o limitada, no se me da permiso para esto.
No hay los espacios, pero son espacios necesarios, por lo tanto tenemos que ingeniarnos alguna manera de crearlos y de promoverlos para que haya diálogo. Es muy difícil, muy difícil. Yo entrevisté a una pastora hace un montón de años, que fue la primera mujer pastora de su iglesia, y ella me decía, los primeros meses fueron horribles porque mientras yo tuviera la iglesia bonita, limpiecita, no había problema, pero cada vez que había algún problema iban donde el pastor anterior y lo consultaban porque yo era mujer, siendo las mismas mujeres. Y el pastor se portó muy bien, dijo, no, ya yo no soy el pastor, ustedes tienen una pastora, tienen que hablar con ella. Así se promueve el cambio, así se crea espacio. ¿Qué podemos hacer? Y si yo lo puedo hacer, tengo que hacerlo, o por lo menos tengo que iniciar el proceso de hacerlo. Pero no se debería dar. Sencillamente la idea es que por el hecho de ser persona, ya yo tengo unos derechos que tienen que ser respetados. Gracias por tu aportación, José Arturo. ¿Alguien más? Estoy viendo otra mano alzada, pero no veo nombre. Ha sido mucho, ¿verdad? Pero no es mucho el tiempo y hay que aprovecharlo al máximo. Reacciones. Venga, díganme algo que por lo menos yo pueda almorzar pensando, pues valió la pena. Moisés, venga, di algo tú. Yo Ok. quería aportar, no sé si el compañero que habló anteriormente se refería a esto, pero sí, yo conozco de varios grupos en las redes sociales que hablan de estos temas, precisamente de la postura pues masculina. Ujú, Que yo por lo menos por interés propio lo he buscado. Sí, es difícil de encontrar usualmente, y de hecho en Puerto Rico yo creo que solamente conozco de un grupo. En Latinoamérica hay varios. Hay una página mexicana, ujú, estoy tratando de encontrarla, pero ujú, creo que es una página web, pero también tiene mucha presencia en Instagram, que habla mucho de, pues, de construir el machismo, ujú, inherente específicamente dirigido para los hombres. Que sí hay recursos, lo que pasa es que no son difíciles de encontrar o de ver, ujú. porque pues no, obviamente por razones obvias, pues no se promueven. Pero sí lo hay, definitivamente sí lo hay. Sí, Y por lo menos recursos, en lo último yo diría que, perdón. hay recursos, lo que no hay es espacios. Los recursos, José Arturo se refería a espacios para poder promover todo este tipo de diálogo y de reflexión. Los recursos sí, y solemos ser sumamente creativos al momento de hacerlo. No hay espacio porque inmediatamente que se abre un espacio es criticado o es cuestionado. Y entonces llega el momento en que la gente se cansa y dice, mira, yo no tengo por qué estar luchando con esto, yo sigo mi vida haciendo el cambio desde mi individualidad. Tenemos que promover los espacios, no debería ser así, no debería haber una necesidad de espacio porque esta debería ser la vida, pero hay que crear los espacios para la reflexión y ciertamente sí hay recursos, tú tienes razón en eso. ¿Alguien más? Les voy a hacer una pregunta. Fíjense que vimos la primera parte que es la exposición histórica, la justificación del trabajo, luego las distintas mujeres y luego la conclusión. ¿Hay algo en lo que se debería abundar más o abundar menos? David. Y yo creo que habría que abundar más en ese pensamiento crítico, en esas construcciones tanto masculinas como femeninas, para empezar a hacer el cambio tanto personal, individual, como colectivo. Porque toda esta información que usted ha dado es muy relevante en términos de cómo han pasado unas cosas que no necesariamente tienen que seguir así. Ujú, Entonces, pues entonces vamos al diálogo, ujú, vamos al choque de ideas, vamos a confrontarnos. O tenemos tanto miedo que no nos atrevemos a enfrentarnos a nosotros mismos y a oh, toda sí, esta manipulación cultural, ujú, religiosa y machista que nos han ujú, dado. O cierto, sea, tienes que toda la razón. tenemos que enfrentarnos. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Si es ahora. Vale, pues gracias, David. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Para mí es muy valioso lo que ustedes tienen que decir.
Alguien me pone, no logré audio. Le informo que me dejó con muchísimas. No veo lo demás. Me quedé en muchísimas. Me dejó con muchísimas. ¿Alguien lo puede ver el comentario? Sí, ¿me escucha? Sí. Le habla la doctora Mayra Pérez, le voy a leer para que quede Muchas claro lo que gracias. escribió la persona, ¿verdad? Se Ajá, llama muchas Irma gracias. McCartney, dice, le informo que me dejó con muchísimas inquietudes desde la perspectiva positiva. Recordé a una profesora de ingeniería de consejería de carrera, doctora Elba Encarnación, que al culminar sus cursos preguntaba, ¿se sienten suficientemente confundidos? De ser así, hice mi trabajo. Así que me siento así me siento con su presentación, lo suficientemente confundida para buscar más, pensar más, reflexionar más. Gracias. Y intervengo en este momento porque siento que es lo mismo que siento yo cuando lo estuve escuchando toda esta mañana. Yo soy profesora de ética empresarial y de mercadeo, dos áreas que se contraponen verdaderamente, ¿verdad? Porque el mercadeo en gran medida hace unas manifestaciones y unas expresiones sobre la mujer de una manera que no son muy sanas, no lo son, no son sanas, no hay, pero a la misma vez aprecio muchísimo todo lo que he aprendido, el trasfondo que proveyó fue maravilloso. Y a mí me Gracias. encantaría que usted tuviera un diálogo con mis estudiantes. Yo ¿Usted me dice normalmente cuánto? ¿Usted me dice tengo unos cuánto? cursos normalmente de 70 estudiantes, son Ujú, los viernes en Río Piedras, ujú. y me encantaría que haya como un diálogo y una conversación con ellos, ¿verdad? Y Yo estoy a sus quizás órdenes. Yo estoy aquí en el tercer piso de la Biblioteca Lázaro. Ahí están las pues oficinas del Departamento de perfectamente. Consejería. Mi correo electrónico es manuel.rivera13. 13, Sí, ok. si necesitan comunicarse conmigo, y las oficinas del DECODE están en el tercer piso de Lázaro. Excelente. Pues le voy a estar comunicando, ¿verdad? Ya sería para el próximo semestre. Este semestre es un poquito ya complicado, lo que me quedan son 2 clases. Y no hay problema. Sí, pero definitivamente le agradezco muchísimo y claro, no quisiera que fuera desde la perspectiva únicamente empresarial, sino es que hay tanto que estos muchachos tienen que mirar y sería un buen espacio de conversación y se sorprendería lo que esta generación Z puede aportar. Muy bien, pues Gracias. estoy a sus órdenes y a las órdenes de todos ustedes también. Muchas gracias. De nuevo, me preocupa el que a veces yo incluyo demasiadas cosas, pero es que no quería dar únicamente las voces prestadas sin esos trasfondos, porque insistí mucho en la contextualización. Por eso me parece importante, aunque tenga que ir rápido o que a veces abrumar con información, pero me parece que es importante. De nuevo, yo estoy en el Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil, que se conoce como el DECODE, el tercer piso de la Biblioteca General. Mi correo es manuel.rivera13. Me pueden escribir en confianza y podemos seguir hablando cualquier otra cosa. Y le doy las gracias al CEA por la oportunidad de estar con ustedes. Si no nos vemos, pues les deseo que terminen el año de manera muy feliz y que el próximo año sea mucho más dichoso que este. Que Dios me los bendiga a todos.